en Charla Con y el día de hoy tenemos invitada a Di Baños. Ella es asesora laica del grupo Uno Más con Cristo, pertenece a la parroquia de la Preciosa Sangre. Y hola Di, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a este programa. Muy bien, pues sabemos que en este tiempo de crisis, en este tiempo de contingencia se ha dificultado pues vivir al 100 nuestra fe, pero pues eso tampoco es una excusa pues para evitar todo, así que la pregunta obligada es saber cómo estás viviendo tu fe en este tiempo de contingencia. Pues creo que para mí, a mí se me hace muy difícil vivir como todas nuestras celebraciones regulares solemnes de esta forma. Por ejemplo, las misas, las horas santas que a veces se transmiten o las misas del Papa, etcétera. Se me hace difícil como vivirlas sentada desde mi cama como ahorita, donde pues tengo las distracciones de afuera, tengo mi familia. Para mí es muy complicado vivirlas fuera de los ambientes regulares o a los que estoy acostumbrada. Sin embargo, creo que me sirve para reflexionar realmente cuánto he valorado todas estas cosas, pero creo que lo que a mí me va a quedar de toda esta cuarentena es reflexionar cómo estoy viviendo realmente mi fe en general, o mi fe ante estas crisis, cómo estoy llevando mi vida como cristiana, mi vida como ciudadana. Y pues nada, creo que es un momento de estar, o bueno, para mí, como lo estoy viviendo yo, de muchísima oración, de mucha fe en Dios. Y pues ciertamente sabemos que no hemos sido los únicos ni los primeros en vivir una crisis así. Y por eso mismo, el día de hoy platicaremos con Di acerca sobre santos que igual han estado, o han sufrido una situación de pandemia, de enfermedades, de crisis. Entonces, cuéntanos, Di, ¿de qué nos vas a platicar sobre estos santos? Bueno, voy a platicarles de 4 santos que, así como nosotros en estos tiempos, ellos vivieron diferentes contingencias, diferentes pandemias o epidemias, y cómo fue que ellos llevaron su vida o su santidad reflejada durante estas épocas. Toda la información, o más bien estos santos, estas líneas iniciales, las sacamos del link que va a aparecer aquí, creo. Y si ustedes quieren investigar más acerca de esto, pues pueden acercarse a esa liga. Vamos a hablar en primer lugar de San Cipriano y la peste de Chipriota. San Cipriano, en su época le tocó vivir una peste que pues era desconocida para todos. En esa época o en ese momento no sabían ellos ni cuáles eran las formas en las que se contagiaba, quiénes eran los grupos vulnerables, etcétera. Sin embargo, él, entre todo este caos, escribe un tratado sobre esta peste que le llama Sin miedo a la muerte. La enfermedad que vivían era muy mortal, se contagiaba rápidamente y pues era casi inminente la muerte después del contagio. Entonces, pues mucha gente estaba viviendo el miedo ante esto. Y él escribió un tratado para la comunidad donde decía que aunque la muerte estaba siendo para todos, o sea, no medía si era justo, si era pecador, si era cristiano, si era judío, etcétera, la forma en la que íbamos a recibir la muerte era la diferencia, o ahí estaba la diferencia entre un cristiano y un pecador. En este tratado él nos habla de que abracemos este sufrimiento, de que abracemos el miedo y que no tengamos miedo a morir, sino que estemos en constante gracia para que cuando recibamos la muerte sepamos a dónde vamos a llegar. Y pues ciertamente el dolor también se vuelve esa manera para que nosotros podamos ofrecérsela a Dios y que pues se la podamos ofrecer ya sea por la salud de los enfermos, por la paz del mundo o por alguna otra cuestión. Y bueno, el siguiente santo del que les voy a hablar es San Gregorio Magno. Él fue un papa, le tocó vivir también una peste entre el año 589 y 590. Esta peste generó mucho miedo, generó pánico, una gran agitación social, porque pues lo mismo, nadie sabía de dónde venía, nadie sabía quiénes eran los que eran más propensos a contagiarse, la gente se estaba enfermando y se estaba muriendo y nadie daba respuestas. Entonces San Gregorio nos invitó a que alzáramos la mirada, invitó a su comunidad a que alzaran la mirada a Dios, a que no perdieran la fe y a que siguieran tomados de la mano de Dios para poder vivir esta época de enfermedad. Wow,
algo aquí interesante es que muchas veces en tiempos de crisis se nos olvida realmente por qué lo estamos viviendo o voltear a ver a Dios, sino que simplemente nos concentramos en la situación, en el momento, y se nos olvida saber que pues Dios igual se hace presente. Uh-huh. Y bueno, ahora hablando de epidemias, a San Carlos Borromeo le tocó vivir una epidemia. Él era cardenal de Milán, y en Milán se vivió una epidemia pues también muy fuerte. Lo mismo, o sea, las tecnologías médicas en esa época pues no son como ahora, no podían decodificar el ADN, etcétera, sino que simplemente pues se vivía lo que se estaba viendo y era lo que se conocía, ¿no? La gente se enfermaba, después moría. También era una peste, nadie sabía exactamente si era un virus, una bacteria. La comunidad todo Milán estaba inmerso entre el miedo y la confusión ante todo esto. Y San Carlos, él dedicó su tiempo, además a la oración, a asistir a los enfermos, tanto espiritual como médicamente. Él asistía a los enfermos, también impulsó brigadas sanitarias, servicios sanitarios, fundó algunos hospitales y también renovó otros. Él llamaba a que estuviéramos en constante oración y penitencia para que este mal se fuera de Milán. Y pues vemos en este santo que pues no solamente se enfocó en lo espiritual, sino también hizo acciones, se involucró en lo que estaba pasando en su comunidad y pues logró también apoyar a numerosas personas que en aquel entonces lo necesitaban. Uh-huh. Creo que este es como un llamado a nuestra juventud o ahora pues a que nosotros también podamos servirle a nuestro prójimo pues a través de lo que podamos, ¿no? O sea, si está en nuestras posibilidades poder donar a las diferentes campañas que hacen ahorita, por ejemplo, para el material médico, para la gente que ahorita a lo mejor no tiene trabajo, que no está pudiendo realizar sus actividades económicas, las personas que juntan despensas, etcétera, pues que nosotros a lo mejor podamos contribuir a eso, pero si a lo mejor no podemos, también podemos hacer pequeñas acciones. Por ejemplo, si tú eres el joven y tú eres el que puede salir a la tienda, al mercado local, etcétera, pues busca entre tu comunidad o identifica a las personas vulnerables, a las personas de la tercera edad, a las personas que a lo mejor tengan alguna enfermedad crónica y que tú puedas decirle, oye, pues yo voy a ir a la tienda, yo voy a ir a comprar esto, no sé si necesitas que te compre algo, alguna medicina, algún tipo de trámite a lo mejor necesario en esta época, pues ayudar con algo pequeño. Muy bien. Y por último, tenemos un santo, creo que es un santo favorito de muchos de nosotros, que es San Juan Bosco. Esta enfermedad la vivió mucho antes de poder o de fundar a los salesianos, y pues a él le tocó vivir el cólera en Turín. Él vivía en una casa de oración con sus hijos espirituales, como él los llamaba, y a mí me gustaría rescatar esto que él dice: hagan lo que les digo para que los libre del peligro. Él les invitaba a sus jóvenes a que se quedaran en la casa de oración, a que hicieran constante oración, a que estuvieran en penitencia y a que se consagraran a la Virgen María. Creo que esta indicación de hagan lo que les digo para librarnos del peligro es una indicación muy clara a nuestros tiempos, ¿no? O sea, seguir estas indicaciones que nos dan nuestras autoridades de lavarnos las manos, el estornudo de etiqueta, mantenernos alejados, desinfectar las superficies, etcétera, para que pues también nosotros podamos cuidarnos y cuidemos a través de eso a las personas que más queremos. Y San Juan Bosco invitaba a sus jóvenes a vivir en la gracia de Dios, a rezarle y encomendarse todos los días a la Virgen María, y también las autoridades de esa época emitieron igual ciertas precauciones que se deberían de tener, y San Juan Bosco junto con sus jóvenes las acataron para seguir realizando sus actividades. Algo interesante que tienen todos los santos es la obediencia, y hoy en día como jóvenes nos hace falta mucho obedecer y acatar todo lo que las autoridades nos dicen, e incluso nosotros como cristianos debemos de tenerlo muy presente, porque hoy en día pues se escuchan muchas cosas en redes sociales de que sí es falso, que sí es cierto, pero aquí lo importante pues es obedecer algo que es por el bien de nuestra salud. Entonces pues hay que hacer caso a las medidas que nos dicen, que nos mencionan,
porque al final de cuentas pues es para un bien propio. Sí, y bueno, para terminar, creo que voy a resumir esto en 4 puntos sencillos, una enseñanza por cada santo. San Cipriano nos invita a abrazarnos al sufrimiento y a abrazarlo con amor. San Gregorio nos invita a la oración en comunidad y alzar la mirada a Dios, no perder la fe. San Carlos es quien nos invita al servicio a nuestra comunidad, a que no nos quedemos quietos en esta época de crisis. Y San Juan Bosco nos invita a estar en gracia y nos invita a acatar todas las medidas de seguridad. Muy bien, y pues con todo esto también concluimos que como católicos es importante realizar actividades que nos permitan seguir aumentando nuestra fe, que nos reunamos en familia, que los invitemos, que los involucremos a esas actividades para que juntos podamos ir creciendo aún más, y que justamente en estos tiempos debemos de ir en busca de Dios. Si antes lo hacíamos, ahora lo tenemos que hacer con mayor razón y con mayor fuerza, y pues tener esa fe, incluso aunque veamos transmisiones por línea o por televisión, que lo hagamos con la misma fe que lo hacíamos cuando pues lo vivíamos de forma presencial, aunque esto a veces puede llegar a ser complicado, pero pues es importante que lo hagamos. Y pues no sé, algo más que gustes agregar, Di. Pues creo que en esta época de crisis tenemos que aprender a ser muy empáticos. A aprender a ser empáticos es reconocer que las personas vamos a vivir esta situación de diferentes formas. A lo mejor a mí no me afecta, se me hace bien padre estar en mi casa, gracias a Dios, no sé, me mantienen mis papás o me siguen trabajando, etcétera. Pero hay que reconocer que hay personas que no están en nuestra misma situación, tanto económicamente como incluso psicológicamente. Hay personas que están viviendo mucho este encierro, hay personas que no están pasándosela bien en el lugar en el que están. Entonces hay que aprender a ser empáticos y a ofrecer nuestra ayuda y nuestro servicio de cualquier manera. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Di, que nos hayas acompañado en este primer episodio y en esta sección. Esperamos que pronto te volvamos a ver por acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues a ustedes decirles gracias por permitirse ver este video, y próximamente pues nos estaremos viendo, así que les agradecemos mucho y nos estamos viendo pronto. Bye.